Finalmente se rechazó la rendición de cuentas del año 2015. ¿Cuáles son los puntos más salientes? Bueno, digamos, habían tantos argumentos para rechazar la rendición de cuentas que se tuvo que terminar decidiendo lo más importante y básicamente fue, el primer eje tiene que ver con falta de transparencia. No se contestaron las comunicaciones en tiempo y forma del Consejo Deliberante, los pedidos de informes. Tampoco se publicó todos los datos en el municipio, en la página web, en el boletín oficial. Por ejemplo, el personal, el estado financiero del municipio y todo lo que venía haciendo el Ejecutivo. Esa falta de transparencia terminó desembocando en que después estaba lleno de irregularidades, que ese sería el segundo eje. Encontramos irregularidades, por ejemplo, se cobraron tasas sin autorización de digamos, los mayores contribuyentes. Durante 4 o 5 meses se cobró a cuenta, digamos, de futuros aumentos y después el Tribunal de Cuentas dijo que era ilegal, que tenía que devolver el dinero de los contribuyentes. Se realizaron contrataciones en forma directa, en forma ilegal, por ejemplo, en el caso del Centro Cultural Educativo. Recuerdan, al lado de la Secretaría de Turismo, una obra de más de 2 millones de pesos. Se hizo una contratación directa con el señor Berromadero. Lo mismo... Una obra que quedó pendiente, está abandonada en ese lugar. Correcto, cuando el Tribunal de Cuentas tomó conocimiento de esto, obviamente observó no solo el financiamiento, que se intentaba utilizar el fondo educativo, sino que también se habían violado todos los procedimientos de forma fraudulenta, intentando obviar lo que es la licitación pública. Mirá, en principio lo tiene que analizar el Tribunal de Cuentas. Nosotros les dimos todos los elementos para que analice las irregularidades en los procedimientos administrativos, porque esto también tiene que ver con el loteo social. Se contrató un agrimensor en forma directa por 330.000 pesos, cuando había profesionales de acá de Pinamar que estaban dispuestos a hacerlo por esa plata o por mucho menos. ¿Por ese importe tiene que ir licitación pública? Un concurso de precios, es decir, hay que llamar a los profesionales y tienen que, digamos, de alguna manera, y que ofrezca el mejor precio, se hace la contratación. Bueno, en este caso, otra vez en forma fraudulenta, se contrata directamente con un agrimensor de La Plata. Bueno, que no se le abonó. No, de hecho está en el Consejo Deliberante el expediente también con este tema. Lamentablemente estamos intentando buscar una solución porque detrás de todo esto está la gente. O sea, cuando a veces se pregunta por qué los procedimientos administrativos tardan tanto tiempo, porque los funcionarios no hacen lo que corresponde. En relación a este punto específicamente, Galarza dijo... ¿Fue sin mala intención? No, con el tema de específicamente Berromadero, yo sé que no hubo realmente malas intenciones, quizás no fue la obra como debería ser llevada, pero la idea fue para darle realmente un buen fin y en poco tiempo. Esa, por ejemplo, es una de las... Después, del resto, bueno, en esa específicamente es donde yo hago hincapié. Y después, bueno, la demás obras, cada funcionario responderá por sí, ¿no? Cada cual de donde corresponda. Sí, a veces uno tiene que tener buena fe y pensar que no hubo un error manifiesto, que digamos de algún retorno o algo por el estilo. Pero cuando ya son tantos los indicios y lamentablemente se repite, uno ya tiene que pensar de alguna manera con coherencia y con responsabilidad y realmente que se hagan responsables, ¿no? De hecho, lo más grave creo que es que han dejado el municipio, digamos, con las arcas vacías cuando le entregan a Yesa, le entregan un municipio con, digamos, en las cuentas con menos de 5 millones de pesos en lo que sería para afrontar los salarios, cuando tenía que afrontar en pocos días 32 millones de pesos. Es decir, uno ahí tiene que empezar a pensar si realmente se utilizaron los recursos en favor de los contribuyentes, en favor de la comunidad o para actuar políticamente. Digamos, las irregularidades se repiten, estos mismos patrones de lo que es obviar las licitaciones públicas en un montón de cuestiones. Por ejemplo, también se contrataba personal en forma irregular en comisión. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros le pagamos el sueldo para que la gente trabaje en el IPS, para que trabaje en el Ministerio de Trabajo. Toda esa plata que iba del municipio, digamos, a salarios que en definitiva tenían que ser afrontados por la provincia de Buenos Aires. Tampoco se dio explicaciones al respecto. ¿Hay que esperar un año y que presenten esta rendición de cuentas? Es muy bueno lo que vos preguntás, porque justamente sobre el primer eje, cuando yo te hablaba de la falta de transparencia, nosotros tenemos los mecanismos legales justamente para que el Consejo Deliberante tome información y justamente existe un boletín oficial en los cuales nosotros podíamos tomar en tiempo y forma conocimiento de esto. Lamentablemente Elizalde hizo todo para obviarlo. De hecho, van a recordar la interpelación que se hace por publicidad en la vía pública, porque nosotros veíamos que los números que estaban eran muy inferiores y ahí saltó que, por ejemplo, habían listados paralelos en el caso de la venta ambulante. O sea, las irregularidades fueron tantas y tan graves que realmente es muy preocupante cómo dejó el municipio la gestión de Elizalde. ¿Cómo sigue esto ahora?
Bueno, obviamente fue rechazado prácticamente en forma unánime por todo el cuerpo, con la abstención de Galarza, aunque él estaba de acuerdo con muchos de los puntos, se abstuvo. Es decir, que como él tenía, digamos, por alguna cuestión, un conflicto de intereses, él dijo, bueno, no, más allá de estar de acuerdo en la generalidad de los casos con las observaciones realizadas, él decía que por una cuestión, obviamente, de términos políticos, él no podía, digamos, manifestarse a favor de este rechazo, pero que estaba de acuerdo con los argumentos. Y esto es importante aclarar, que va a ser elevado al Tribunal de Cuentas para su análisis, y ahí va a tener un montón de elementos para observar y obviamente que haga los cargos correspondientes y las sanciones que correspondan. Ahora, si el Tribunal de Cuentas comprueba todas estas irregularidades, ¿quién devuelve la plata al municipio? Bueno, en este caso es importante aclarar que son solidarios todos los responsables que estuvieron a cargo del trámite. Por ejemplo, por esto pasa el contador, pasa el tesorero. Hay un montón de funcionarios que en el medio después responden solidariamente. Lo importante y es interesante rescatar de este caso que hubo muchos funcionarios, recuerdo el caso de Foglia, que observaron los trámites, es decir, le indicaron tanto al secretario de Hacienda como al intendente, señores, las cosas se están haciendo mal. Y ellos, obviamente, desconociendo estas advertencias de los funcionarios del propio Ejecutivo, decidieron seguir adelante. Bueno, en ese caso ellos no son responsables, sí van a ser los que permitieron con su firma avalar semejantes irregularidades. ¿Vos creés desde lo personal que veremos pagar a alguien por esto? Bueno, déjame decirte que el año pasado, o sea, lo que sería el 2014, ya vinieron, digamos, se rechazaron un montón de gastos del Ejecutivo, es decir, que los funcionarios tienen que hacerse responsables con su patrimonio de estos gastos que no respetan los procedimientos administrativos, y también se hicieron sanciones personales a los funcionarios que obviamente una vez que queden firmes tienen que pagarlo. Lo grave de toda esta situación es que en el medio queda toda la plata del contribuyente y todos estos tiempos de demora que yo te digo. Ahora, ¿qué hacemos con la famosa casa Berro Madero, que tenemos una construcción parada casi de 1,5 millones de pesos ahora y realmente nadie se hace responsable?